Agradecerte en esta mañana porque nos das el privilegio, nuestro Dios, de estar en el templo. Y gracias, Señor, por los recursos que tú nos das para poder reunirnos y poder, Señor, expresarte lo mucho que te amamos. Y también, Señor, pedirte siempre que tú nos guíes con tu Espíritu Santo siempre a obedecerte. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla. Gracias por el consejo que viene de ella. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos des una buena comunicación, que podamos entender, comprender lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque cada vez que nos acercamos a ella, siempre tú nos sorprendes. Y gracias en esta mañana por cada uno de nuestros hermanos que se ha hecho presente a esta hora para poder estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y usa los medios que tú has provisto para ello. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué piensa usted, hermano, cada día o en cada momento que usted piensa en Dios, no sé qué es lo que primero viene a su mente, ¿verdad? Porque, pues, pareciera ser que cuando nosotros estamos muy bien, pues, como que Dios no hace falta. Pero cuando el sufrimiento ataca, cuando las condiciones son difíciles, pareciera ser que estamos más dispuestos a recurrir a Dios. Hace unos días en una enseñanza en otro grupo compartía, ¿verdad? Y les decía que hasta aquel que no cree en Dios, el que no tiene en cuenta a Dios, como todos nosotros, ¿verdad? Se esperaría que así fuera. Hasta ese recurre a Dios en ese momento. ¿Por qué? Hablamos del sufrimiento. Y en este caso la vida de Job nos da unas enseñanzas, hermanos, que no debemos de perder, porque nos da la perspectiva exactamente de cómo los hijos de Dios debemos de reaccionar ante las circunstancias. Nosotros podemos tener el privilegio de leer lo que estaba pasando en el cielo y lo que había decidido Dios. A través de la petición de Satanás, de dejarlo que le tocara un poquito de sus bienes, un poquito de su vida, un poquito de su familia. No le dejó nada. Pero las preguntas que nos podemos hacer hoy es, bueno, pero si Dios es tan grande, ¿por qué no para el coronavirus, pues? Si Dios es así, ¿por qué no hace tal y tal cosa? Si Dios es grande, ¿por qué permitió eso en la vida de fulano, sutano, especialmente en la vida de Job? Si Dios es tan grande, ¿por qué permite que muchas cosas en este tiempo sucedan? ¿Y por qué, si Él es tan grande, no dice, no va a pasar? ¿Y por qué no lo para? Pues preguntaba eso, ¿verdad, hermanos? No sé qué viene a la mente de nuestra. Ustedes respóndase. Cada vez que pensamos en Él, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Y tenemos acá capítulos 25 al 28. Recuérdese que hace 15 días, más o menos, hermano Marco Tulio nos explicaba ahí los pasajes anteriores que se referían a alguno de los otros consejos. Era como el tercer round. Y este es el tercer round, pero con otro contrincante, ¿verdad? Con otro amigo. Entonces, algunos hemos dicho, ¿verdad?, que amigos como estos, ¿para qué enemigos? Si estos amigos son fantásticos, nos dan buenos consejos. Y hemos hablado aquí, ¿verdad?, consejos como el que les voy a referir. Pues yo soy, digamos, una persona estudiada en
en cuestiones financieras. Pero si alguno de ustedes viene conmigo y me dice, mire, hermano Ronnie, fíjese que en el banco tal están pagando unos intereses de película. Yo tengo mi par de millones de quetzales, ¿verdad? Usted es el que los tiene, yo no. Entonces, y tengo mi par de millones y los quiero ir a depositar a ese banco porque mire, en ese banco están pagando el 20% de tasa de interés. ¿Usted qué cree que yo le diría? Como soy experto, le voy a decir, pues vaya, aproveche, ¿verdad? No, hermano, no le voy a decir ese no va a ser mi consejo. Mi consejo va a ser, mire, hermano, las tasas aquí, le voy a referir cosas, ¿verdad? Que uno lee frecuentemente y le voy a decir, mire, esa tasa, lo que está haciendo usted es regalándole su dinero a ese banquero y eso no lo va a ver jamás. Entonces no le podría dar un consejo de esa naturaleza, ¿verdad? Esperaría que le dijera, mire, la tasa activa de los bancos anda en el 5%, entonces que alguien le quiera pagar el 20%, eso es mentira. Lo que va a hacer usted es, pues consejos como esos. ¿Para qué quiere usted un amigo que le aconseje eso? Si puede ir a buscar por otro lado sus propios intereses. No va a pasar. Entonces, consejos como esos. O el hijo que viene, ¿verdad? Fíjate, papi, que me gusta esta chica. Es una maravilla, es muy inteligente, viene de buena familia. Pero el detalle es que no es creyente. Pues mira, papá, no te preocupes que ahí ya cuando seamos novios, ahí la cosa se va a ir arreglando. Y mayormente cuando nos casemos, se va a convertir al evangelio. Tampoco le voy a dar un consejo de esa naturaleza a mi hijo. Él sabe cuáles son las reglas. La luz con las tinieblas no va, y entonces eso es en todo sentido, ¿verdad? El principio general es, si usted quiere hacer empresa, pues busque un hermano creyente, y aún ahí todavía a veces hay algún tipo de dificultad. Haga comunión con aquel o haga contrato con aquel que es una persona que piensa como usted, que es un creyente, que a la hora de que las finanzas vayan muy bien en la empresa, usted decida decir el 10% es para el Señor, y no que el otro socio le diga, no, yo no estoy de acuerdo porque aquí el Señor no trabaja, sino que aquí los que trabajamos somos nosotros, así que lo que se produce es para nosotros. Punto. Entonces, si usted no quiere, si viola el principio general, porque no es solamente para el matrimonio, ¿verdad? Que está el principio, la unión entre un incrédulo y un creyente, sino que es un principio para todo, igualmente cuando hacemos sociedad. Entonces, el discurso de Bildad aquí en el capítulo 25, aquí es el tercer round, ¿verdad? El tercer round ya con Bildad. Y qué bueno que es el tercero y que es el último, y gracias a Dios, diría en este caso Job. Al fin va a terminar ya con esto, porque había sido tratado, había sido lacerado. Hey, mira, Job, tú tienes que confesar tu pecado. ¿Sabes? Cuando alguien ha llegado a tu casa y te pide un vaso de agua para beber, tú les dices que no. Tú cierras también tus recursos para el pobre. Tú les quitas corres el lindero de tu tierra, lo corres para quitarle. Tú no le ayudas a la viuda. Y todo eso está en el capítulo 22, 23 y 24. Pero en este capítulo, ¿verdad? Ese es Elifaz el que le está diciendo eso. Y ahora viene Bildad y le dice Bildad. Capítulo 25, voy a leer algunos versículos, o si no, este es muy cortito. Entonces le dice Bildad, creyendo él ser muy sabio, un buen consejero, y le dice, Dios es poderoso y temible. Él impone paz en los cielos. Le está dando una clase cosmológica
teológica y de todo. Como quien dice, tú, Job, no entiendes nada. ¿Quién puede contar el ejército celestial? ¿No brilla la luz en toda la tierra? ¿Cómo puede el mortal ser inocente ante Dios y decir que es puro? Dios es más glorioso que la luna, brilla más en intensidad que las estrellas. Comparadas con Él, las personas son gusanos. Y no solamente le dice, yo estoy leyendo la NTV, por eso es que algunos están leyendo ahí en su versión y es un poquito diferente. Nosotros los mortales somos simples lombrices, pero eso lo que denota es que definitivamente este consejero, como quien dice, echa a la basura que nosotros, sus hijos, somos creados a la imagen de Dios, que ni usted ni yo somos gusanos ni lombrices, no. Somos creados a la imagen de Dios. Dice que Dios nos ha hecho poco menor que los ángeles y nos ha coronado de muchas cosas. Así es de que este hombre había perdido de vista, ¿verdad?, lo que las enseñanzas o lo que Dios había dicho muchos años atrás. Entonces Job reacciona ante eso, ¿verdad? Porque lo que le está diciendo Bildad, le dice, eres un gusano y tú estás en tinieblas porque no sabes nada de lo que Dios es. Dios es poderoso y es temible. ¿Quién puede contar el ejército celestial? ¿Cómo puede el inmortal ser puro ante Dios e inocente? Dios es más glorioso que la luna. Yo no me voy a meter a explicar nada de lo que es, no soy astrólogo ni esas personas como, digamos, el físico matemático, aquel que se llamaba Blaise Pascal, francés, que estudiaba mucho de esas cosas. Yo no sé qué hay en la mente de un físico, ni de un matemático de esa naturaleza. No sé qué tienen en la cabeza, pero ellos de alguna forma se han dedicado a estudiar otras cosas. Pero decía que para llegar a la luna, para llegar a la luna no en el tiempo que actualmente se hace, deberíamos de viajar a la velocidad de la luz. Dice que la luz viaja 300 kilómetros por segundo. Nosotros apenas con esos aviones que hay, ¿verdad?, de proporción a chorro, que usted ve que pasan y el sonido viene atrás, son más rápidos que el sonido, pero no más rápidos que la luz. Puede imaginarse usted 300 kilómetros por segundo. Si así fuera, dice ¿verdad?, que si nosotros pudiéramos viajar a la luna en esa, nos tomaría casi 2 segundos en llegar a la luna. Pero hace una comparación también. Dice que para llegar a la estrella más cercana a esa velocidad tomaría 40 años. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, yo a veces le digo a mi esposa, salimos ahí, le digo, mira, esa estrella. Ella me empieza a decir, ese es Neptuno, ese es no sé qué. Yo no entiendo, pero digamos que una estrella, hermanos, una estrella, la más cercana, está a esa distancia. Pero una estrella es mucho más grande. Una estrella es mucho más grande que la Tierra. ¿Saben eso, verdad? Entonces, uno puede ver una estrella, pero uno la mira así, hasta más grande que, dice uno, yo soy más grande que esa estrella, que la mira uno bien chiquita, pero no sabe ni a qué distancia está. Pues eso le quiere empezar a dar clases Elifaz de todo lo que él conoce de Dios y de la cosmovisión que él tiene del universo. Pues vea cómo reacciona, en este caso, cómo reacciona
Job. Entonces Job dice que habló, pero habló con esto que dice ahí, miren hermanos, evidentemente este es un pasaje del Nuevo Testamento, pero hay otros como el de Isaías 55, ¿verdad? Que dice que las cosas de Dios son incomprensibles, inescrutables. Podemos pasarnos la vida queriendo explicar lo inexplicable y no vamos a poder explicarlo ni comprenderlo. Hay cosas que Dios no explica, hermanos, y no explica porque Él es soberano. ¿Explicó a Job Dios por qué estaba sufriendo? ¿Sí o no? No. Y muchas cosas, hermanos, hoy día Dios no nos las va a explicar. Y entonces podemos pasarnos la vida tratando de querer comprender desde el punto de vista teológico, cosmológico, todo lo que lógicos que hay, pero no vamos a poder entenderlo. Porque nuestra mente es finita, nuestra capacidad es finita. Y los escritores del Nuevo Testamento también, ¿verdad? Basados en cómo es Dios, también dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Isaías dice que sus caminos son insondables, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni se parecen. Y entonces, cuando uno nos va tratando de entender, comprender cómo es Dios, entonces, ¿para qué pasarnos la vida queriendo desenroscar lo que no podemos comprender? Ni que Dios tampoco nos va a dar una explicación. Entonces, contra esos argumentos de Bildad, viene ahora Job y le dice, miren cómo, recuérdense que estamos en un libro, hermanos, que es poesía. Es un poema. Y la poesía hebrea, pues tiene sus particularidades. Y cuando uno se acerca al texto, pues hay que acercarse también con esa visión, ¿verdad? Que lo que está leyendo tiene simbolismos, tiene metáforas y que el lenguaje también hay que ponerlo en su contexto. Porque entonces vamos a querer hacer otra cosa si no lo tomamos desde esa perspectiva. Entonces Job habló y mire cómo se trae al suelo el argumento de Bildad. Hablando él, ustedes van a notar que está hablando sarcásticamente. Esa es la respuesta que le da. ¿Qué manera de ayudar a los indefensos? Le dice a Bildad. ¿Qué manera? Estoy sorprendido. ¿Qué manera de ayudar a los indefensos, Bildad? Le dice, ¿cómo salvas a los débiles? ¿Qué otra cosa le dice? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? Le dice. ¿Cómo has iluminado mi tontera? Eso es lo que dice. No se sorprendan, hermanos, porque así dice mi Biblia, ¿verdad? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? Le dice. Le está hablando sarcásticamente. ¿Qué consejo tan sabio me has ofrecido, Bildad? La verdad, estoy maravillado. ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿El espíritu de quién habla por medio de ti? Sarcásticamente se trae al suelo el argumento de Bildad, ¿verdad? Y casi que el otro en su condición, ¿verdad? Porque hermanos, el que está hablando está en una condición de sufrimiento tal que ya está cansado de los tres que le han estado diciendo, hey, reconoce tu pecado, confiesa al Señor tu pecado, tú tienes algo escondido, tú haces esto, tú has hecho aquello, te has olvidado de aquello. Recuérdese que lo que hay en la mente de todos ellos es que el malo sufre
por su pecado. Y que el bueno, ese vive la vida muy bien. Eso es lo que hay ahí es lo de la retribución, ¿verdad? El malo sufre por su pecado. Y entonces, luego en el versículo 5, Job empieza a expresarle su cosmovisión de lo que anteriormente él le ha dicho. Y le dice, como tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas, el averno está desnudo en presencia de Dios. O sea, cualquier cosa, hasta la profundidad, el Seol, el averno, todo eso está, dice, descubierto ante los ojos de Dios. No hay nada oculto. Dios extiende desde el cielo del norte sobre el espacio vacío. Imagínense eso, hermanos. Nos hemos pasado, ¿verdad?, montones de tiempo, y cuando uno va a la escuela, ¿verdad?, y empiezan las teorías, ¿en dónde está la tierra asentada? Y aparece una tortugona, ¿verdad? Y aparece una tortuga, yo creo que es más grande de esas que las que han agarrado. Y ahí, encima, ¿verdad?, está el mundo. Y ahí está, según la teoría. Pues eso yo no sé si lo siguen enseñando ya, parvulitos ya no, ni primaria. Los que tienen hijos, pues probablemente pequeños, pueden ver los textos y todavía siguen enseñando cosas como esas, ¿verdad? Pero aquí es muy sencillo, dice Job, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío. Y vean de dónde dice que cuelga la tierra, hermanos. ¿De dónde? En una tortuga, en un elefante, porque hay otros que es en un elefante, ¿verdad? No, dice que en la nada. Ahí colgó Dios la tierra, en la nada. Envuelve la lluvia en sus densas nubes y las nubes no estallan de peso. Vean, hermanos, el proceso, ¿verdad? Y las nubes están negras, mas cuando Dios dice, ya, llueve. Cuando Él cierra el grifo, se para. Entonces, Él es el que pone límite al mar. Él es el que permite, hermanos, que en nuestra vida seamos de diferentes maneras probados y otros en sufrimiento, ¿verdad? Porque algunos podrían decir, mire, hermano, es que lo que pasa es que yo no sé qué, como Job, qué Dios tiene contra mí, pero la ha agarrado contra mí, me tira dardo tras dardo, flecha tras flecha, salgo de una y paso a la siguiente y no hay manera de que Dios responda. No me quita el dedo de encima. El plan de Dios, hermanos, el plan de Dios, los planes de Dios son diferentes para todos, ¿verdad? Mas, sin embargo, en el paso por esta tierra. Pero a futuro el plan de Dios es igualmente para todos. Es decir, hoy nace una persona, hermanos, y nace con esclerosis. Uno podría decir, Dios qué malo es. Pero el plan de Dios para la tierra de esa persona llega a ser un creyente o cualquier otra circunstancia adversa en la vida, y uno podría decir que malo es Dios. Pero ese es el plan de Dios para esa persona aquí. Pero no es el plan de Dios para el futuro. El futuro es, hermanos, totalmente diferente. Pero tampoco ese es un consuelo, ¿verdad? Así como quien dice de majes. Es la verdad de Dios, hermanos. O de tontos. Es la verdad de Dios. Pero nosotros queremos comprender y entender el por qué esa persona que era tan buena, que dio testimonio, que estuvo y que ahora está en una condición tal que no nos permite comprender el plan de Dios para él. Pero si Job
hermanos, hubiera pensado así, hubiera maldecido a Dios. Pero no lo hizo, a pesar de que tuvo personas que le estaban diciendo, hazlo. Su misma esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque cualquier persona, hermanos, cualquier persona, bajo esas circunstancias, creo yo, que podría actuar así y llegar a pensar así. Nosotros no hemos vivido una situación como tal, pero sí hemos tenido nuestros episodios en el plan de Dios difíciles, donde difícilmente en su momento, cuando estamos viviendo la prueba, podemos pensar que Dios está presente. Pero la Biblia nos dice que debemos de confiar. Dios está actuando y está al control, que es lo que podemos aprender en la vida de Job. Él nunca dejó de pensar que Dios, de hecho, en esas condiciones, ¿verdad? Dice que adoraba a Dios, oraba y adoraba a Dios en las condiciones en que estaba. Igualmente, hermanos, la invitación es, cuando estemos en circunstancias difíciles, complicadas, que no le podemos entender, lo que nos insta la palabra a través de la vida de Job es a imitarle a él en ese sentido, a pedirle al Señor, no desmayar en estar siempre conectados con el Señor y además de adorarle, porque seguramente la respuesta vendrá de Él y la sabiduría, el entendimiento vienen de Él. Entonces, continuamos aquí y dice, de ahí cuelga la tierra sobre la nada, envuelve la lluvia y las nubes, dice, no estallan de su peso. Él cubre el rostro de la luna y envuelve con las nubes. Y él aquí le está dando una clase de la cosmovisión que él tiene del universo. Y ya explicamos, ¿verdad? Cuando si usted se mete, ¿verdad? Y es curioso y se pone a ver ahí lo que el hombre ha logrado con todo ese montón de cosas, satélites que ha enviado. El universo, hermanos, de veras es una cosa que sorprende. Decía ese físico, ¿verdad? Me asusta el silencio en el universo. Y a él le asustaba porque cada vez que podía ver más allá de ese universo, por ejemplo, ustedes pueden ver todo eso de las constelaciones, el Alfa Centauro, todo ese montón de cosas que hoy las puede ver uno ahí en la tablet, en el teléfono, en una computadora. Usted se mete, ¿verdad? Y puede ver cosas, fotografías que ha hecho la NASA de todo eso que hay fuera de la atmósfera. Pues es sorprendente. Él creó el horizonte y cuando separó las aguas, estableció límites entre el día y la noche, le puso límite al mar y le dijo, tú de aquí no me pasas, si no es con el permiso mío. A mí me gusta estar en el mar, hermanos, pero lo que más sorprende, ¿verdad? Es eso. El mar, y llega y se regresa. Me tiene miedo. Llega y se regresa. Dios, hermanos, ha establecido límites. No es una cosa que haya sido por la casualidad ni invención del hombre. Él creó el horizonte cuando separó las aguas, estableció límites entre el día y la noche. Los cimientos del cielo tiemblan y se estremecen ante su reprensión. El mar se calmó con su poder, con su destreza aplastó. Bueno, y ahí empieza a dar un montón de cosas que tienen que ver con la creación de Dios. Eso lo sabía Job. 14 dice, eso es solo el comienzo de todo lo que él hace. Apenas un susurro, un granito de la grandeza de Dios. Eso le está diciendo a Bildad. Apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder?
Dios no da, hermano y hermana, explicaciones a muchas cosas porque Él es soberano. Y eso sí nos lo debemos de aprender. Y luego de aquí en adelante, ¿verdad? El capítulo 27 y el capítulo 28 también sigue parte del discurso que Job está dando a Bildad. Job sigue hablando, dice en el capítulo 27, voy a revisar aquí un poquito las notas. Entonces, ustedes saben que él usa un lenguaje sarcástico para desarmar el argumento de Bildad, ¿verdad? Porque hay que verlo, que esa es la manera en que Job está respondiendo a su amigo. Job indica que era imposible que conocieran todo acerca de Dios. Se lo dice porque ni él lo entiende, ni tampoco los otros lo van a entender, porque aquellos se habían dedicado a estarle diciendo a él, por eso, por aquello. Job declara, y aquí en el 27 encontramos esto, hermanos. Job sigue insistiendo, persistiendo en que él es inocente, que no ha ofendido a Dios, que él no ha hecho nada de lo que ellos le están diciendo que hizo. Su fe está en Dios, aún en las circunstancias del sufrimiento. Aplico. ¿Dónde está nuestra fe cuando las circunstancias son difíciles, hermanos? ¿Está en Dios? ¿Está en el banco? ¿Está en la familia? ¿Está en mis recursos? ¿Está en mis amigos? ¿Dónde está? Debería estar en Dios, hermanos, pero muchas veces nuestra debilidad nos lleva a querer echarle una manita a Dios cuando Dios, sus planes perfectos están establecidos. Entonces, confiar en nuestro Dios, poner nuestra fe, y vea cómo Job lo hace, hermanos. Aquí en el pasaje de 27, desde el 2 hasta el 13, uno puede ver en dónde está el enfoque. Les voy a leer en esos pequeños versículos, pocos versículos, aparece 7 veces, en este caso Job, nombrando a Dios. Dice, juro por Dios, por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. Versículo 3, mientras viva, mientras Dios me dé aliento. Versículo 4, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. ¿En dónde más aparece? Aquí está defendiendo, versículo 5, está defendiendo su integridad. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar mientras viva. Mi conciencia estará tranquila. En el versículo 2, aparece Dios. En el versículo 3 aparece Dios. Su enfoque está en este momento en la persona de Dios. Versículo 8. Pues, ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? Versículo 9. ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? Las respuestas, hermanos, a esas preguntas de Job es que no. Porque el castigo para el malvado está determinado. ¿Puede deleitarse el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Versículo 11. Yo les enseñaré acerca del poder de Dios. Versículo 13. Esto es lo que los malvados recibirán de Dios. Esta es la herencia del Todopoderoso. En esos 10 versículos, 11 versículos, aparece 7 veces el nombre de Dios. Job está enfocado que Dios es
el único que puede sacarlo y que de hecho es su fortaleza, su fuente de comprensión, de sabiduría, de paciencia, de tolerancia ante el sufrimiento. Él es el único. Porque la propuesta de Satanás ante Dios fue: quítale todo lo que tiene, porque tú le has cercado de bien, le has dado riqueza. Esa es la propuesta de Satanás. Y verás que cuando le quites todo eso, Job te maldecirá. Y no sucedió. Le quitó los hijos, le quitó toda su riqueza, su casa, la salud, mas no profirió cosa contra Dios. O sea que no pudo Satanás. Y entonces, hermanos, lo que significa esto para nuestra vida hoy, que nosotros podemos estar pasando por circunstancias difíciles, pero no debemos debilitar, hermanos, nuestra fe en Dios, porque la respuesta vendrá de Él. A mí, de veras, me impacta el versículo aquel que dice que por un poco de tiempo seremos afligidos. Para Dios el tiempo parece que no es mi tiempo, porque ya llevo varios meses y Él dice que es poco tiempo. No coincide mi tiempo con el tiempo de Él. Para mí es demasiado y para el Señor es, dice, poco tiempo. Este breve tiempo, dice. Y usted y yo probablemente llevamos en nuestra vida una lucha o un problema que se apareció de repente, pero en la agenda de Dios sí estaba para mí y para usted, pero en la mía no. Y entonces eso no nos permite entender. Entonces, Job tiene su enfoque en la persona de Dios. Y luego habla ahí, ¿verdad? Desde el versículo 14, habla de que tienen muchos hijos, pero los hijos morirán en la guerra o de hambre. Y habla de la riqueza de la gente malvada que tiene mucho dinero y amontonan mucha ropa, amontonan cualquier clase de bienes, no solamente dinero, empresas, recursos, bienes, una casa en el mar, otra aquí, otra por allá. Así es. Pero al final dice Job, todo eso lo disfrutan otros, mas no ellos. Versículo hasta el 23, pero todos abuchean y se burlan de ellos, ¿verdad? Y ahí lo deja. Y que entonces continúa en el capítulo 28, que vamos rápidos, porque son muchos capítulos. Dice Job estaba de acuerdo con ellos. En algún momento Job está de acuerdo con sus amigos en que los perversos terminarán, ¿verdad? En eso sí está de acuerdo. En lo que no está de acuerdo él es en que le sigan diciendo que él ha pecado, que él es un insensato, que él es una persona no justa, que él es una persona que le quita a la gente sus cosas. Él no está de acuerdo con eso y insiste que él es una persona íntegra y que no le ha fallado a Dios. He dicho, hermanos, en otras oportunidades que qué difícil es entender los propósitos de Dios cuando viene algo adverso a la vida de uno y uno sabe que no ha hecho nada. Que usted está tratando y esforzándose de vivir una vida santa que le agrade a Dios y de repente le viene algo que dice usted, pero ¿y por qué? Pues si no estoy sirviendo a Dios, pues estoy involucrado en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me ha mandado esto y no salgo de eso. Que es totalmente diferente cuando le viene a la vida de uno una circunstancia que es producto de la desobediencia y del pecado. Uno dice, bueno, si uno es una persona
hija de Dios, lo que se espera es que se arrepienta y que cambie su actitud hacia Dios. Que se arrepienta, haga las paces con el Señor, las paces con las personas que ofendió, con todo lo que eso conlleva y continúe caminando, obedeciendo al Señor. Y entonces uno dice, bueno, Dios me jaló las orejas, me disciplinó por mi mala actitud, por mi pecado, porque le he fallado a Dios. Y entonces ahí no hay mayor explicación. Entonces ahí uno mismo se responde. Pero lo difícil es encontrar, hermanos, una respuesta cuando usted está caminando con Dios y está tratando, esforzándose de obedecerle, haciendo las cosas bien y que le llega una cosa adversa. Difícil comprenderla. Versículo, entonces, en el capítulo 28 vamos a encontrar que Job declara que la sabiduría, ¿verdad? Porque empiezan estos otros a decir cosas como estas, ¿verdad? Él luego pasa a explicar algo que tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento. Y empieza a hacerlo porque estos sus amigos se creían muy sabios. Por ejemplo, Elifaz decía que la sabiduría se adquiere con el pasar del tiempo, con observar y experimentar, dice, la vida. Tiene algo de cierto, mas no es un absoluto, ¿verdad? Porque los hijos vienen con los padres y por la experiencia muchas veces de los padres, pues reciben un consejo saludable, muy bueno, mayormente si es un padre, una madre creyente, ¿verdad? Pero eso es lo que había en la mente de Elifaz. Él dice, he observado personalmente, dice, ¿verdad? Yo he vivido y por eso te lo puedo decir. Pero Bildad dice que la sabiduría se hereda del pasado, que se hereda del pasado. El conocimiento, dice, confiable viene de segunda mano, no de primera mano, de segunda mano, de lo que nos han enseñado otros sabios, de eso viene la sabiduría. Los que vinieron antes de nosotros aprendieron y ellos nos enseñaron. También, hermanos, tiene parte de cierto, mas no es un absoluto. Y Zofar, ¿verdad? El otro que todavía no ha aparecido por acá o ya apareció algunas veces. Recuérdense que vamos por el tercer round de Bildad. Y entonces en este round dice Bildad, eso de nuevo. Se cree ser muy sabio, se cree que él conoce la cosmovisión que él tiene del universo, la expresa y él cree que sabe todo. Pero hay otro, ¿verdad? La sabiduría de Zofar dice que la sabiduría pertenece a los sabios, de los cuales, dice Zofar, no hay muchos, no habemos muchos, dice él, ¿verdad? Porque él se la roga, dice, es como alguno que por ahí aparece en la radio, ¿verdad? Que dice, ser apóstol no es cosa fácil, hermano, ¿verdad? Eso requiere... Y empieza a hablar un montón de cosas. Teología, hermanos, errada. Pero muchos se la creen, ¿verdad? Y entonces, también tiene algo de eso. Dice, la sabiduría pertenece a los sabios. Los sabios, dice, no somos muchos. Eso es lo que dice Zofar. Y hay otro, ¿verdad? Job, ¿cuál era su filosofía o su creencia o su convicción? No filosofía, su convicción era: Dios es la fuente de sabiduría. Y el primer paso a la obediencia, que es según Proverbios 1:7, el principio a la sabiduría es el temor de Jehová. El fundamento de la sabiduría y el conocimiento, hermano, es el temor a Dios. No miedo, ¿verdad? Temor reverente.
Ese es el principio de la sabiduría. Y eso es lo que empieza ahora acá a expresar nuestro amigo Job. ¿De quién debemos aprender la forma en cómo él enfrentó y también disipó con su conocimiento, con lo que Dios había dado, destruyó los argumentos de sus amigos sabios, de sus amigos que le dieron no un buen consejo, sino que lo que hicieron era hundirlo más. Lo que querían era hundirlo más. Entonces, el 28 dice, Job declara: la sabiduría no puede encontrarse entre los vivos. ¿Y por qué dice esto? Vea lo que dice el 28. La gente dice, sabe dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Eso lo sabe el hombre. Vienen de allá del Canadá y se van a abrir unos grandes agujeros ahí por Zipacapa. Encuentran oro, ponen una mina, se llevan la plata y nos devuelven el 1 o el 10% de toda la riqueza que se lleva. Esos son los grandes convenios de los gobiernos, ¿verdad? Malos negocios, ¿verdad? Y ahí están las comunidades peleando. Se dice que ahí para el sur, ¿verdad? Sur, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿cómo se llama? Venezuela. Ahí mucha riqueza, mucha mina, muchos minerales. Dice que la gente sabe. Nosotros sabemos dónde. Saben en dónde sacar hierro de la tierra. El hierro, hermanos, la era de hierro que llaman, ¿verdad? Es antiquísimo. Y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Todo eso lo sabe hacer el hombre. Cavan pozos y abren minas lejos y donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas balanceándose de un lado al otro. Versículo 5. En la superficie de la tierra cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida por fuego. Abajo de las piedras contienen lapislázuli, precioso. ¿Eso qué es? Eso es una piedra, ¿verdad, hermanos? Esa es una piedra. Es una piedra azul con vetas que hoy por hoy dice que si usted tiene una de esas piedras, se cura la diabetes, se cura de cualquier enfermedad que usted tenga. Se cura del cáncer, se cura de los malos espíritus, se cura de todo. Y usted se puede meter y empezar a investigar si compra una su piedrecita de esas, ¿verdad? Porque es muy buena, cura todo. Cura todo. Pues dice que saben dónde encontrar todo esto. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje. La gente sabe cómo romper la roca dura y volcar de raíz a las montañas. Por ahí anda, ¿cómo se llama nuestro hermano? Allá está. ¿Cómo es que hacen vos? Ponen dinamita y se vuelan las montañas. ¿Verdad, Dani? Él es uno de los que destruye, hermanos. Ese es su trabajo. Es su trabajo, ¿verdad? Es ingeniero y se quieren abrir un camino por ahí, pues montañita, te vas, ¿verdad? Le ponen una su dinamita y abren el camino. Bueno, entonces dice, todo eso lo sabemos. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua y corre en los arroyos, y ahí están los electricistas, los ingenieros, ¿verdad? Generando energía por medio de agua, hidroeléctricas. Represan el agua, sacan a luz los tesoros escondidos. Versículo 12, pero siempre hay un pelo entre la sopa, y esto ahí lo pone Job, ¿verdad? Dice, pero ¿sabe la gente dónde se encuentra la sabiduría
y el entendimiento. ¿De dónde puede hallar entendimiento? Dos preguntas. ¿Sabe la gente? ¿En los libros? ¿En las universidades? Usted puede tener 2, 3, 5 maestrías, lo que sea, 20 doctorados, lo que sea. Pero cuando le toca, hermanos, entender lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros, no vale todo eso. Porque la sabiduría no viene de las universidades, ni viene de los libros, ni viene del mucho estudio. No es descartable, pero no viene de ahí. No viene de ningún humano. La sabiduría no viene de ahí. De manera que nos podemos pasar nuestra vida queriendo ser lo que querramos, pero no es ahí donde vamos a encontrar la sabiduría. Dios sí lo hace a usted, hermano, y lo capacita para ser sabio, para tener sentido común, como dicen los proverbios, para tomar decisiones. De ahí viene la sabiduría. Es admirable ver cómo personas, ¿verdad?, que no tienen muchas capacidades ni muchos títulos y son muy sabios en tomar decisiones. Pero la sabiduría viene del temor a Dios. Entonces, más adelante dice, nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. No es humano la sabiduría. ¿Sabe? Cualquier rico quisiera comprar sabiduría, pero tampoco se vende en la tienda, ni en Walmart, ni en el supermercado, ni en el Primark nuevo que acaban de abrir aquí en San Cristóbal. No se encuentra ahí, hermano. No viene del norte, no lo encuentra en ninguna tienda, no lo encuentra usted en ningún lugar, solamente en Dios. Vea lo que dice: no se puede comprar con oro y no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir. Y Ofir era una región donde se sabía que el oro de ahí era el más preciado que había. Eso está en África. Usted se admira, ¿verdad?, de ver el coral, el jaspe, las piedras preciosas. Ahora que cumplimos 30 años con mi esposa, yo dije, bueno, ya nuestros anillos están todos opacos, desgastados. El de mi esposa estaba quebrado, no sé por qué lo quebró, en un ataque de rabia quizás lo quebró, y estaba quebrado. Y el de compromiso, la piedra no muy preciosa que tenía, saber en dónde se quedó, pues dije yo, le voy a comprar una piedra preciosa, y le compré un diamante, no muy caro, ¿verdad?, pero le compré un diamante y los renovamos. Ahora ya brillan. Además que por los años nos hemos ido poniendo más gordos, y entonces a mí me quedaba bien apretado, ahora ya me queda bien. Pues tratamos de renovar eso, ¿verdad? Pero vea, hermano, uno quiere esas cosas bonitas, ¿verdad? Pero eso no es, hermano, eso no compra la sabiduría ni la inteligencia. O sea, todo esto no es más valioso que la sabiduría que Dios nos da. Entonces dice, no se puede canjear por el precioso perídoto, sí, de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. La sabiduría es más valiosa que todo esto. Pero, ¿sabe la gente otra vez en el versículo 20 aparece otra vez la pregunta? Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría y dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de la humanidad, la sabiduría. Y ahora recuerdo un pasaje del Señor Jesús en su ministerio, que dice que Él escondió esas cosas de los sabios de este mundo y se lo ha dado a conocer a la gente
a los más sencillos. Y por eso cuando uno lee, ¿verdad?, las parábolas, dice que qué malo el Señor, ¿verdad? Pues si les estaba explicando a los doctores de su tiempo, los doctores de la ley, y no entendía lo más sencillo que podía entender alguien. Dice que Él escondió esas cosas preciosas de los sabios para hacerlas entender a los más sencillos. Aquellos que creen en Él, que se acercan a Él, que buscan la sabiduría, que temen a Dios, a Él les ha dado la capacidad de entenderlas. Versículo 23 dice: únicamente Dios entiende el camino de la sabiduría y sabe en dónde encontrarla. Y de ahí nos vamos hasta el final. Nos vamos hasta el final porque al final lo que quiere concluir Job es lo siguiente. Lo que les está diciendo a estos perversos amigos, dice: entonces vio la sabiduría y la evaluó y la colocó en un lugar y la examinó cuidadosamente. Pero el 28 es concluyente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría, y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Entonces, mis hermanos, según Proverbios, dice que el temor del Señor es la verdadera sabiduría y el conocimiento. Y nosotros debemos ir a buscar ahí, no en otro lado. Eso es lo que yo puedo aprender, digamos, en este caso, de la actitud de Job. Pero ¿qué lecciones yo puedo aprender finalmente de la vida de Job? Al contemplar, hermanos, a Job, su sufrimiento, pero su actitud a siempre mantener la conexión con Dios mediante la oración, mediante su adoración, yo puedo entender que debo de seguir imitando eso que para Job fue prácticamente la comprensión de sus circunstancias. Aunque Dios, vamos a terminar el libro de Job, y Job nunca, y Dios tampoco le explica por qué Job sufre. No se lo explica. Entonces, es decir, que para enfrentar las situaciones difíciles que nos vienen, debemos, hermanos, tomar esa misma actitud que Job tenía. Oraba, creía en Dios, él estaba convencido que la sabiduría y el conocimiento venían solamente de la persona de Dios y su temor y reverencia a Dios. Y algo más interesante es que cuanto mayor suframos, mayormente nosotros estemos sufriendo, mayor sea el sufrimiento, hermanos, mejor determinaremos lo que realmente importa. Y esto habla de prioridad. Cuando las Torres Gemelas cayeron al suelo, la gente se preguntaba: ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué, si Él es tan poderoso, por qué no detuvo esos aviones? Pero lo más importante es las reacciones de la gente después de que cayó eso. Algunos decían: pues esto me ha ayudado a pensar en mis prioridades. Yo estaba, dice, un corredor de bolsa, metido en mi casi que 20 horas metido en su trabajo. No tenía tiempo para su familia. Entonces dice que esas circunstancias le ayudaron a él a acercarse a su familia y a darle vuelta a sus prioridades. El trabajo era el trabajo, sus horas de trabajo, y dedicarle un poco de más de tiempo a Dios y a su familia, que los tenía olvidados. Pues Dios nos ayuda, hermanos, a que las lecciones que leemos en Job, ¿verdad?, nos ayuden a priorizar realmente lo importante para la vida. Lo importante, hermanos, no es hacer solamente dinero y tener. Lo importante en la vida es nuestro Dios, la búsqueda de Dios. Y que donde estemos nosotros podamos hacer algo por la obra de Dios, o mucho, si se puede, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos como Job o como Bilda? Que no. Así es, hermanos. Que Dios nos ayude a entender
los propósitos de Él para nuestra vida. Queremos darte gracias, nuestro buen Dios, por este tiempo que podemos recurrir a tu palabra, tratar de escudriñarla, entender un poco más de lo que tú tienes para nuestra vida y tus propósitos. Te agradezco, nuestro Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.